Ay, malas madres, que creía que no llegaba yo a tiempo hoy para comenzar la semana con vosotras. Y es que los lunes cuesta mucho. Vienes del domingo, donde el ritmo ha bajado, y de repente el lunes te atropella la vida. Mira que yo siempre los domingos me dejo todo preparadito por la noche, organizado, pues siempre pasa algo. Esta mañana, cuando ya estaba todo, llaman del colegio. La buena hija a uno al otro lado. Mamá, las gafas. Se había dejado las gafas en casa. Y os prometo que por un momento he tenido un pensamiento impuro de mala madre que me ha pasado por la cabeza de colgarle sin contestar y hacerme la loca. Pero ha durado solo un segundito, que de repente me he visto en el coche de vuelta al cole anulando la reunión que tenía porque el buen padre estaba en el banco. Qué oportuno, oye. ¿Sabéis esa sensación, no? De que ya el día pues ya lo empiezas mal. Pero me he puesto un café doble, he respirado y me he dicho: los lunes son días de podcast. Así que vente para arriba, malas madres, que vamos a darle la vuelta y a respirar. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast de la mano de Storytel para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Esta semana, después de este comienzo atropellado, he comenzado con un propósito, malas madres. Cuidarme. Sí, tengo que decirlo así porque si no, no lo interiorizo. A veces tengo hasta que escribirlo 100 veces para creérmelo, porque si no, no hay manera. Y es que a mí me da la risa ya con esto, porque es mi propósito diario, mi propósito semanal, mi propósito mensual. Pero conseguirlo, lo que se dice conseguirlo, no lo consigo del todo. Menos mal que soy positiva y que la fe es lo último que pierdo. Cada semana me lo propongo sin cansarme, sin echarme la culpa. Y es que, a ver, una cosa está clara. Yo me autoengaño divinamente. Me digo a mí misma, por ejemplo, son las 12 de la noche y he conseguido sentarme en el sofá con las piernas en alto un ratito. Pero a ver, Laura, 12 de la noche, ¿es eso cuidarse de verdad? Qué triste, ¿no? O me digo, he ido a hacerme la uña después de 3 meses porque tengo una charla y así con estas manos no se puede ir. Pues que no, Laura, que eso es trabajo al final y que otra vez te está autoengañando. O cuando digo, he estado planchando media horita y escuchando el podcast de la Mitre en soledad, mientras las buenas hijas se peleaban de fondo. Ay, ¿estamos locas? ¿Es eso cuidarse? No, eso no es cuidarse. Como cuando nos creemos que estamos cuidándonos porque estemos esperando en la sala del médico un ratito. Eso no es descanso, malas madres. Y es que con qué poquito nos conformamos. Pero cuidarse, lo que se dice cuidarse, no es. Lo del autocuidado se nos resiste demasiado. Todos los domingos yo cojo la agenda, me marco objetivos, hasta los apunto. Pero luego la vida dispone, viene y derrapo hasta llegar al viernes. Y pienso otra vez. Me he dejado en segundo plano, o en tercero, o en cuarto. Ay, ¿por qué? Porque justo cuando me iba a cuidar, Luchi me reclamaba. Porque justo cuando me iba a cuidar, surgió un imprevisto del equipo. Porque justo cuando me iba a cuidar, el mamá en bucle. A gritos, que me desconcentra tanto que tiro al traste mi ratito de relajación. O porque justo cuando me iba a cuidar, miré de reojo la cesta de ropa sucia y me invadió una necesidad imperiosa de poner lavadora en bucle. O también puede pasar que justo cuando te vas a cuidar, te llaman por teléfono. Y no puedes decir que no, porque es tu madre otra vez. Excusas, malas madres. ¿Hay algo más importante que nosotras mismas? El tiempo para nosotras, siempre os lo digo, tiene que ser un derecho y no un privilegio. Y si os vale con el argumento ese de que hay que cuidarse para cuidar, pues agarrémonos a él, pero con cuidado, porque luego cuando no tengamos a nadie que cuidar, ¿quién nos va a cuidar a nosotras? Así que el reto de este año, malas madres, es cuidarnos, porque si no nos priorizamos, si no nos agendamos con nosotras mismas y si no sacamos momentos de descanso, disfrute y relax, esto es un bucle infernal y la vida pasa y mañana será tarde. Me ha quedado un poco catastrófico esto, yo lo noto y lo siento, pero así están las cosas. El 2020 y su pandemia no ha ayudado, todo se ha dicho de paso.
Pero tened claro una cosa, malas madres. Hoy, no mañana. Delega, haz equipo, huye, corre, medita, tómate un vino, pon la mente en blanco, haz lo que te dé la gana. Pero hija, cuídate, como diría mi santa madre. Y como dice nuestra invitada de hoy, empecemos por algo tan básico como que antes de acostarnos vayamos a la cama limpina y fresquina. Que eso de mirarse al espejo, de mimarse, de cuidarse con amor, también es cuidarse. Y parece fácil, sí, pero no lo es. Y lo sabemos todas las malas madres que no hemos acostado más de una y de dos y de tres veces con el rímel corrido y sin una gotica de crema, con lo que hemos sido malas madres. A Cristina Mitre, autora de The Beauty Mail, le debemos el limpina y fresquina, el a tope de power, el amor por los podcasts y la inspiración para que muchas de nosotras malas madres nos hayamos tirado a la calle a correr, con un gran propósito, huir sin mirar atrás. Lo de los maratones ya se verá. Bienvenida, Cris, qué ilusión tenerte aquí, qué nervios tener a la reina del podcast al otro lado, por favor. Bueno, pero qué ilusión estar en tu programa y poder decir, Laura, estoy en tu programa, porque tú sabes que este podcast y mi podcast se gestó hace muchos años tomándonos un café en El Perro y la Galleta en Madrid, que yo te dije, tengo una idea de hacer un podcast, y te diciendo, ¿un podcast? ¿Y qué es el podcast? Y es que mira tú, exacto, aquí estamos. Se lo contaba hace nada a Pedro, el técnico que me ayuda en todo este lío, porque si no, no saldría bien, ya lo sabemos. Los técnicos, y digo, no hace tanto de eso, ¿no, Cris? ¿Cuánto hace de eso? ¿2 años? Pues eso fue 2017. En 2017 empecé yo con el run del podcast porque escuchaba podcast, pero claro, en ese momento no conocía a nadie que tuviese un podcast. Escuchaba mucho podcast en inglés y sabía que quería hacer uno, pero no sabía cómo. Y entonces en esa conversación contigo te decía, igual deberíamos hacer un podcast. Es verdad, y ya empezamos a pensar incluso en un café, en que hubiera una marca que nos apoyara. Sí, Ay, sí. eso... Hacerlo como en directo, sí, y luego subirlo, un sofá. que se pudiese conectar en streaming. Bueno, sí, las típicas locuras de en bucle, pero era algo que yo tenía ahí, que tenían esas ganas de hacer y al final en 2018 pues lo lancé. Y de creadora de uno de los primeros podcasts que han inspirado a tantísimas como nosotras y como yo misma, a madrina, porque tú tienes que ser madrina de este podcast, Cris. Es decir, salga como salga, no, encantada. Te guste o no, ya eres madrina. Pero lo que contaba antes, Cris, que quiero empezar por ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto cuidarnos, priorizarnos, agendarnos, mimarnos, Cris? ¿Por qué? Mira, mi madre lo dice siempre, nos quitamos de en medio. Nos quitamos de en medio y nos da esa sensación de que dedicarnos tiempo a nosotras resulta egoísta, porque no le estás dedicando la atención y el cuidado al otro, y eso te hace sentir mal, y esa culpa de la que habláis tanto las madres. Lo que pasa es que no somos conscientes de que si no nos regalamos ese rato, porque nos lo merecemos, no porque nos lo hayamos ganado, ¿no? Es como cuando dicen, hoy me lo he ganado, no te lo has ganado, si es que te lo mereces. Es que no es que te lo ganes, es que te lo mereces y es que lo necesitas. Nos cuesta mucho dar ese paso. ¿Y sabes qué ocurre además? Que creemos que tenemos que hacer grandes cosas, como grandes cambios. No es como cuando la gente empieza a entrenar la fuerza, que yo soy muy machacona con ese tema. La primera pregunta es, ¿cuántos días por semana? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas repeticiones? ¿A qué intensidad? Empieza, pero empieza haciendo una sentadilla. Exacto. O cuando empiezo a correr, ¿pero cuánto tengo que correr? Empieza caminando. Sí. Estamos siempre como que necesitamos la receta, que nos digan exactamente qué es lo que hay que hacer, y luego además si no somos capaces de cumplir esa receta nos causa tal frustración que decimos yo para esto no valgo. Me acuerdo perfectamente de mis inicios cuando empecé a correr y te preguntaba y me decía, Lauri, un pie tras otro, tú pon un pie y luego otro, y habrá días que te encuentres mejor y días que vueles. Yo decía, volar no voy a volar en mi vida, pero mira, conseguí algún día salir y encontrarme bien, pero siempre decías tú, no pienses en correr una carrera, sal a correr y ya irás viendo. Y es súper bonito cómo inspiras a eso, a metas alcanzables, que es lo que tú dices, que muchas veces es lo que nos aleja realmente de cuidarnos. Pero el otro día me hablabas de una cosa que me encantó, los innegociables de la Mitre. Pero ¿cómo se llega a ese punto, Cris? Porque se ve fácil ahora, pero ¿ha sido fácil llegar al punto en el que tú, después de un día a tope como tuviste el otro día, al día siguiente digas, yo por la mañana, pase lo que pase, me voy a ir a la playa un rato y eso es un innegociable conmigo misma? ¿Cómo se llega a ese punto? Priorizando, sacando cosas y metiendo otras. Hay determinadas cosas que tengo que decir que no,
porque para mí hay determinadas cosas que son importantes y dedicarme un rato sé que es importante, porque lo he pasado tan mal y he tenido momentos tan de crisis, de estar absolutamente agotada, porque no me había dedicado tiempo, porque no había descansado y me pensaba que el descanso como que era una pérdida de tiempo, y ahora soy consciente de que si no me doy esos pequeños ratos, esos pequeños momentos, luego lo pago caro, porque no desconecto, porque no desenchufo y porque son necesarios. Entonces, sé que al principio nos cuesta muchísimo, porque es, ¿cómo voy a estar sentada? Pero ¿cómo me voy a poner a hacer un tal con todo la culpa, ¿no? Todo el rato, con todo lo que tengo que hacer, pero que me ha pedido no sé qué, que me queda por hacer. O sea, quítate todos esos debería estar haciendo tal, debería haciendo. Estate ahí y disfruta de eso en ese momento, ¿no? Entonces yo he aprendido a las malas que realmente necesito descansar. Alguien que lleva por lema el a tope de power, pues se pasó de frenada y se dio cuenta de que a todo no se puede llegar y que no hay necesidad de llegar a todo y que hay que aprender a decir que no y que no pasa nada. ¿Cuántos propósitos en uno estás diciendo, Cris? Y de propósito precisamente quería hablar también porque el tema de los propósitos es gracioso, ¿no? Porque antes parecía como que los propósitos o tener un propósito en la vida era como de los iluminados, ¿no? Era como una cosa mística que parecía como inalcanzable o que parecía realmente de gente que se tomaba muy profundamente la vida, ¿no? Y ahora el otro día escuchaba en una charla cómo realmente el propósito de vida, la misión de vida de cada uno está vinculado directamente en formación de escuela de negocios, dentro de los planes de empresa. ¿Cuál es el propósito de Cris? Mi propósito, probablemente lo que llevo haciendo de manera independiente desde el 2012, ¿no? Que empezó como mi blog, que empezó como una necesidad de contar, de comunidad, de crear comunidad, y al final se ha convertido lo que era un plan, ni siquiera un plan B, se convierte en un plan A. Entonces a mí mi trabajo me da mucho propósito y me he dado cuenta sobre todo durante esta pandemia, ¿no? Si no llega a ser por mi podcast, hubiese encontrado difícil superar una situación que me superó. Entonces me refugié en mi trabajo y encontré un propósito, y mi propósito era en esos momentos tan difíciles que hubiese una voz amiga al otro lado y dentro de tanta desinformación la gente encontrase información, encontrase una fuente a la que poder acudir, a veces para informarse y otras veces para entretenerse o para conocer otras historias, que supiesen que yo estaba allí desde Dubái, desde la distancia, acompañando e intentando sumar. Y mi trabajo me dio un gran propósito. El running también me ha dado un gran propósito, mujeres que corren. Descubrir que algo tan sencillo como poner un pie delante del otro podía transformar mi vida, pero también transformar la vida de muchísimas mujeres, ¿no? Esta semana, cariñosísima, una escuchante del podcast y que me sigue en redes sociales, Ana, me mandaba un vídeo, una mujer de más de 50 años que de repente se plantea el entrenamiento de fuerza y está en su casa, ha sacado una esterilla al lado de la cama, se ha puesto con las mancuernas, con su libreta, ahí haciendo sus ejercicios, ¿no? Pues saber que lo que yo hago le llega y le motiva por primera vez en su vida a hacer una sentadilla, pues digo, jolín, qué maravilla, ¿no? Eso pues le da mucho sentido y me da mucho propósito para seguir dentro de la confusión que muchas veces se crean redes sociales, o las dudas que tienes de esto llegará, se entenderá, qué pensarán cuando lo vean, ¿no? Porque te pasará a ti también, son muchas dudas, ¿no? De, ¿estarán entendiendo lo que quiero decir? Sí. Y luego hablaremos ¿Me verán como una absurda? Luego te preguntaré también por el conflicto en redes sociales, que lo vivimos todas, pero llega, Cris, llega y llega tanto que hace un par de semanas recordabas en una charla conmigo ese episodio que te hizo parar, de verdad, y que comentabas al principio del podcast, y llega tanto que después de esa conversación que tuvimos me llegó este audio de una amiga. Escucha. Porque yo lo pasé muy mal, en mitad de pasta de koala tuve una crisis personal y lo pasé muy mal, muy mal. Y me sentí súper identificada con todo lo que decíais, cómo lo decíais. O sea, era yo, parece que estás hablando yo en vez de otra persona. Y la verdad es que está guay que la gente hable de eso libremente, pero que yo pasé una depresión, y mi depresión fue una depresión moderada tirando a grave. A mí no me ingresaron, además me lo dijeron con el tiempo, que no me ingresaban porque tenía un apoyo familiar, si no me hubieran ingresado. O sea que fue brutal. Tía, y yo nunca
yo apenas lo he contado, pero yo no lo he contado porque en el mundo donde vivo o donde me rodeo, mi profesión de enfermera, la gente te juzga mucho. Y la gente confunde depresión con que eres loca o quieres llamar la atención. Yo creo que la depresión está muy estigmatizada. Por eso una vez cuando nos volvimos a ver allí en la fiesta que hiciste aquí en Málaga, te dije, Laura, habla de la depresión, que la gente no sabe, porque en ese momento estaba yo, ya estaba empezando a levantar cabeza. Y la verdad, joder, que me sentí mal a la misma vez que bien, porque era capaz de... es que ahora no me sale el nombre. Ay, la chica esta que es entrenadora que está en Dubái. Bueno, Matri era... Bueno, no me sale el nombre. Tía, que era capaz de hablarlo con una normalidad que yo a día de hoy no soy capaz de hablarlo en la calle, porque tengo miedo a que la gente me juzgue. Fíjate tú. Así que joder, me pareció grandioso de que esa mujer lo contara como, escúchame, me he roto el tobillo y me han operado el tobillo. Pues igual, yo fui al psicólogo y estuve casi 8 meses de baja, tía. Y de 8 meses estuve 2 viviendo con mi madre, o sea, fue brutal. Y ella sigue, se me ponen los vellos de punta escuchando a África. Ella sigue porque lloró mucho con tu entrevista y se sintió súper identificada, te admira mogollón y dice cuánto ayudas, ¿no, Cris? Entonces mira si llega, que llega tanto que dicen eso. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has sentido lo que decía? Qué maja. Pues yo no hice más que compartir lo que me había pasado, porque es que yo no me podía creer que a mí me hubiese pasado lo que me pasó. Tuve una crisis de agotamiento extremo. Pensé que yo no daba el perfil de mujer ansiosa y resulta que sí, tenía una ansiedad como un caballo y un nivel de estrés que literalmente me tumbó. Me sentí súper culpable y físicamente hacía tiempo que no me encontraba tan mal. Fue en 2015, yo acababa de correr la maratón de París, o sea que me encontraba como en súper buena forma, me estaba mudando, me iba a mudar a Portugal, vivía a caballo entre 2 ciudades, estaba escribiendo mi segundo libro, dirigiendo 2 revistas, una en Portugal y otra en España, con varios equipos, pero estaba feliz de la vida en aquella vorágine de venga a hacer, y encima como estaba aplaudido, como desde fuera estaba bien visto que cada vez fueses capaz de hacer más cosas, pues claro, yo me vine arriba. Entonces lo que a mí me parecía maravilloso y una oportunidad, porque era lo que me repetía todo el rato, ¿no? Qué gran oportunidad, no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad, es que este tren igual no vuelve a pasar, entonces tengo que aprovechar. Y recuerdo que mi suegra me decía, bueno, igual deberías descansar un poco, ¿no? Yo no, es que tengo que estar a todo porque todo me parecía el gran plan. Pero claro, eso a mi cuerpo se resintió y sobre todo se resintió mi cabeza. Empecé primero perdiendo la visión de un ojo, unas migrañas terribles, las parestesias en los brazos, dejé de dormir, dejé de comer y ya directamente me tuve que ir al hospital porque no me podía mantener en pie. Y fueron 3 semanas del infierno. Me dijeron que igual también tendría depresión y yo depresión, pero ¿cómo voy a tener yo depresión si yo vivo a tope de power y estoy súper feliz dentro de este ir y venir? Y depresión no tuve, pero lo que sí tuve fue un grado de estrés que literalmente mi cuerpo dijo o a esta tía la tumbo o le va a dar un paro cardíaco porque era imposible seguir ese ritmo. Y me costó muchísimo sobre todo porque me sentí extremadamente culpable de haber llegado a ese punto. Recuerdo que cuando me vio la neuróloga y ya me dio el diagnóstico y tal, después de haberme hecho todo tipo de pruebas, me puse a llorar. Y me decía mi marido, pero Cris, que no es nada grave. Y le digo, pero es que esto lo he creado yo. Hemos llegado hasta aquí por mi culpa y estamos así por mi culpa. Y fue terrible. Esa sensación además de ser débil, de lo he creado yo y no he sabido aguantar la presión. Fue una época muy triste y sobre todo que yo llegué a mi casa después de tener mi diagnóstico y con mi medicación pensando que me iba a encontrar ya fenomenal. Y estuve 2 semanas metida en la cama, que tuvo que venir mi madre desde España para cuidarme porque es que no me podía mover y me parecía imposible. Eso fue en el mes de julio y yo en abril había corrido una maratón. Perdí peso de una manera espectacular y es que no me encontraba nada bien, no era capaz de comer, tenía muchas náuseas. Entonces llevar a mi cuerpo, que mi mente hubiese llevado a mi cuerpo a ese extremo, o sea, que hubiese sido capaz de correr 42 kilómetros y 195 metros y al mismo tiempo
vivir en una constante náusea, el poder de la mente, ¿no? El poder de la cabeza. Y claro, la gente te decía, pero relájate. Y yo, joder, que ojalá fuese tan fácil. Es que no puedo. Claro. Es que no puedo relajarme. ¿Y cómo te ayudó Cris contarlo? Como decía esta joder, chica. me ayudó, pues es decir, más que ayudar porque ayudar a la gente has ayudado mucho contándolo, pero a ti también te ayudó el contarlo. Verbalizarlo y saber por qué estaba allí. ¿Por qué me había puesto en esa situación? Y me di cuenta que uno de mis puntos gatillo era mi constante conexión, el estar 24 horas conectada todo el día al móvil, al mail. En esa necesidad de aplacar la ansiedad, cuando tienes tantos frentes abiertos, esa necesidad de aplacar la ansiedad, en lugar de dejar que la ansiedad estuviese ahí y tolerarla, que es difícil y es un trabajo que yo hago a diario, pues mandaba ese mail. Aunque fuesen las 3 de la mañana, mandaba el mail. O que me he acordado de no sé qué, pues me despertaba y lo apuntaba. Me despertaba a las 5 de la mañana, pues venga, pues ya me despierto y ya voy a aprovechar. Esa sensación de voy a aprovechar era constante. Entonces, pues verbalizarlo y darme cuenta de que era normal y que esto le pasaba a muchísima gente, que para tener ansiedad no es me falta el aire, es que yo esa sensación no la tuve nunca. Pero claro, de repente las parestesias, un picor en los brazos terrible, el insomnio, las náuseas a la hora de comer. Yo es que decía, ¿esto tendré algo? No sé, te lo juro, pensé que tenía una enfermedad autoinmune o que tenía un tumor cerebral. Llegó un punto que tendría un tumor cerebral porque me costaba incluso, mi cabeza iba más rápido de lo que era capaz de hablar. Y cuando me ponía a escribir, no era capaz de escribir. O sea, fueron unos días y ya cuando perdí la visión del ojo fue como terrible. O sea, yo, ¿pero qué me está pasando? Entonces te metes como en un círculo de escuchar tu cuerpo, que tu cuerpo no te responde y te sientes tan sola porque no lo entiendes qué es lo que está pasando. Y entonces luego hablarlo con la psicóloga, pues me ayudó a saber que todos esos eran signos y síntomas del agotamiento extremo. O sea, lo que los ingleses llaman señales, pero yo no las supe ver, no lo entendía. Claro. Yo dije, bueno, ya descansaré ¿cuándo? Claro, cuando mi cuerpo me tumbó. Entonces esa reacción física tan sumamente extrema no me la esperaba, porque yo pensé que la ansiedad era eso, que te faltase el aire, que te faltase como esta cosa así de respirar, ¿no? Y yo eso no lo tuve nunca. Pero es que por eso es tan importante lo que cuentas, porque realmente lo que pone en boca y en palabras es lo que hemos sentido muchas veces, ¿no? Y identificarlo como hiciste el otro día, como estás haciendo ahora, seguro que ayuda a muchas malas madres que nos estén escuchando a decir, oye, pues sí que esto que me está pasando son señales y tengo que empezar a ver la vida y entenderla de otra manera porque, bueno, te escucho y me siento identificada y es muy difícil controlarlo, pero hay que ser consciente antes de que la vida nos pare, ¿no? Es brutal escucharte y brutal el testimonio, pero brutal realmente cuando al otro lado hay alguien que escucha que también se ha sentido así. Y nos damos cuenta de lo importante que es visibilizarlo, de lo importante que es hablarlo para que no le ocurra, pues como a esta chica que manda el audio, que se siente sola, que se siente mal, que además de sentirse culpable, siente que no tiene un altavoz donde contarlo, porque por lo menos nosotras pues tenemos este micro, Cris, y nuestra voz llegará pues a unas más, a unas menos, pero ahí está, y esa labor que estás haciendo es increíble. Ya sabes, y lo sabes porque aparte me llevaste a tu maravilloso podcast para dar voz a nuestra lucha social, que es la conciliación, y siempre tiene que aparecer por aquí para que al otro lado las mujeres que vais a estar aquí, que me inspiráis, que me habéis acompañado y que tenéis un porqué en este club, pues también me contéis, ¿no? Porque Cris no es madre, pero sí mala madre, que mala madre va más allá de la maternidad porque es una actitud ante la vida. Pero la conciliación es para todos y para todas, seas madre, seas padre, tengas hijos o no, tengas que cuidar a menores, tengas que cuidar a mayores. Ahora la pandemia ha puesto mucho de manifiesto los cuidados, esperemos que algo nos quede de este aprendizaje. Pero ¿qué es para ti la conciliación? Seguro tiene mucho que ver también con equilibrar pues eso que hablabas antes, ¿no? Y esos usos del tiempo y lo personal y lo profesional. ¿Y cuál es ese equilibrio? ¿Qué es la conciliación para ti, Cris? Yo creo que esta pandemia que nos ha obligado, yo siempre he teletrabajado porque yo siempre he trabajado en casa, pero viendo en mi círculo más cercano, ha borrado las barreras entre lo personal y lo profesional. O sea, yo conozco gente de mi entorno que es que ya no se respetan ni los horarios de las comidas
los cambios horarios, ¿no? Porque como los equipos están en diferentes usos muchas veces, pues aquí, por ejemplo, no se trabajan los viernes porque vivimos en un país musulmán. Pues reuniones los viernes, reuniones a las 8 de la tarde porque no coinciden los horarios. Entonces, esta pandemia con esta cosa de estamos todos hiperconectados, pues se ha trabajado el triple de lo que se trabajaba antes y encima sin respetar un poco la vida personal de todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la conciliación, esa cosa tan difícil, ojalá esta pandemia a partir de ahora nos permita conciliar mucho mejor, flexibilizar los horarios, pero no significa estar hiperconectados todo el día, ¿no? Que yo creo que esa ha sido la gran confusión de toda esta crisis del COVID, ¿no? Que hemos estado hiperconectados, trabajando esa sensación al principio de venga de reuniones, venga a conectarnos. No, o sea, ya las empresas están poniendo sistemas para que podamos teletrabajar, pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? De racionalización de los horarios también. Totalmente. De que a qué hora se pueden mandar mails y a qué hora no se pueden mandar mails. El WhatsApp, para empresa sí o para empresa no. O sea, el estar 24 horas conectado no es sano. Es que necesitas tiempo para ti, para no hacer nada o para hacer lo que te apetezca, para el cuidado de tus hijos, para el cuidado de tus padres, para el cuidado de ti misma, para el cuidado de tu pareja, para tener tiempo para ti, fuera del trabajo, porque es que si no, son 24 horas, 7 días a la semana hiperconectados, que la tecnología es maravillosa, pero también tiene un lado oscuro que te puede llevar a lo que me pasó a mí. A esa hiperconectividad hace que no desconectes en ningún momento y que no estés, estás en tu tiempo libre, pero estás constantemente con el rum del móvil que te entra. Yo, por ejemplo, tengo desactivadas absolutamente todas las alertas del móvil. O sea, me pueden estar entrando chorrocientos mensajes del WhatsApp que no me suena, porque si no sé que eso es un punto gatillo que sé que lo voy a mirar, es que es inevitable que lo mires. Es como cuando estoy trabajando, pues quito las entradas, que me avise el mail que me está entrando un mail, porque es que si no voy a ir a mirarlo. Sí, y pequeños gestos, como tú dices, ¿no? Pues está cenando con una amiga, pues el móvil boca abajo, quitarlo. ¿sabes? O quitarlo. O no sacarlo en la mesa. Claro, porque es que al final no hay cosa peor que estar cenando con una amiga y que esté todo el rato mirando el móvil. Eso es como... Y es lo que tú dices, muchas veces si tienes el sonido, lo que sea, inconscientemente lo haces. Y entonces yo estoy contigo en que esta pandemia nos tiene que dar esos aprendizajes en positivo para entender realmente que conciliar es otra cosa y hay que establecer los tiempos de desconexión y hay que hacer otros usos al tiempo y hay que entender el teletrabajo por la flexibilidad y con trabajar por objetivos. Y es difícil porque cuando eres tu propia jefa, Cris, ay Dios mío. Súper complicado, súper complicado. Lo que somos con nosotras mismas. Y sobre todo cuando te apasiona tanto lo que haces, ¿no? O sea, yo es que podría estar todo el día escuchando podcast, grabando podcast, si parece que es lo único que hago, porque paso muchas horas haciendo eso, pero necesito también salir de ese bucle de mi propio universo, de estar pensando, pues quiero grabar con no sé quién, porque en cuanto empiezo con ese pensamiento, me hago una tesis. Entonces ya empiezo y le voy a preguntar tal, y entonces tal, podríamos grabar. Entonces necesito ratos de no hacer eso, porque si estoy 24 horas pensando en podcast, no me da tiempo a despresurizar, a ver otras cosas, a estar pendiente de otras cosas. Por eso es tan importante, o sea, esta semana ha sido una semana del infierno, pero dije, el jueves por la mañana me voy a ir a la playa y voy a estar 2 horas en la playa. Y allí que me fui feliz con mi silla, me senté en la silla mirando al mar, me di un baño y luego volví a casa con una energía y con un buen rollo que dije, bueno, 2 horas, que probablemente, o sea, lo que tenía cuando llegué a la mesa era un tsunami, pero me dio igual. La no maternidad, Cris, que podría ser también el título de un podcast. Parece que hay que demostrar a este mundo que no entiende y que juzga y critica libremente muchas veces que ser madre no es el propósito, ni tiene que ser el propósito de todas las mujeres. Y a mí me pasa con las niñas, ¿no? Que muchas veces la buena hija uno dice... ella ya no tanto porque ya entiende muchas cosas, ¿no? Pero la pequeña, mamá, ¿y es madre? ¿Y cuántos hijos tiene? Y yo, no, es que puedes ser mujer y no ser madre, ¿no? Es curioso, ¿eh? Pero son de las primeras cosas que hay que reeducar también a las niñas desde pequeña, ¿no? Para que no crean que si luego su propósito es ese, fenomenal, pero que si no lo es, también está bien. ¿Cómo se vive la no maternidad? ¿Se siente una juzgada por no ser madre, Cris? ¿Te has sentido juzgada alguna vez?
Yo por ser madre, muchas. Entonces. Es curioso porque la pregunta siempre sale. O sea, siempre te preguntan, ¿eres madre? Y cuando dices, no tengo hijos, siempre queda como suspendido en el aire la duda de, ¿no es madre porque no ha podido o no es madre porque lo ha elegido? Entonces, eso quiere decir que no ser madre no está admitida como una no opción. O sea, es que no ser madre puede ser otra opción. Que tú elijas de manera consciente. Entonces, si fuese una opción, la gente no se estaría preguntando el por qué, porque sencillamente has elegido. O sea, tú cuando dices que quieres ser madre, nadie te está preguntando ¿y por qué elegiste ser madre? ¿Te ha preguntado alguien por qué elegiste ser madre? En cambio, cuando no tienes hijos es porque no los has tenido. Entonces, si la no maternidad fuese una opción, nadie te preguntaría. Pero lo curioso del asunto es que cuando nos preguntan si tenemos hijos, la pregunta siempre va dirigida a mí. Entonces, totalmente. Igual que con quién están tus hijas, cómo te vas a organizar, vas a tener otro, mujer siempre. Claro, entonces yo creo que uno de los problemas principales es eso, que no ser madre también es una opción. Muy bonito. Tan válida como cualquier otra, y si realmente estuviese ahí como una opción, nadie preguntaría el por qué. Y a veces tengo la sensación eso, ¿no? Claro, la gente sin querer o te mira con un poco de, pobre, que no ha sido madre. Yo estoy encantada con la vida que tengo. Es que yo he elegido al final. Yo te la cambiaba a veces, ya, directamente. Seguro que es un viaje maravilloso, sí, Laura. Lo es. Pero es que también yo no muy lo he duro, también muy duro, claro. Y también a veces te hace dudar, y muchas veces yo lo digo, y son cosas que aparte yo he leído libros que hablan de la maternidad de manera muy profunda y que incluso se indaga sobre si seríamos madres si realmente pudiéramos elegir libremente el día de mañana lo que fuéramos. Es decir, hasta qué punto culturalmente nuestra educación y los valores aprendidos nos obligan a ser madre de manera consciente, ¿sabes? Claro, es decir, ahí hay un tema interesante. Cuando tú eres madre, nadie te cuestiona. Cuando tú dices que tienes un deseo de ser madre, pero cuando tú expresas tu deseo de no ser madre, todo el mundo te cuestiona. Todo el mundo te dice, ¿te vas a arrepentir? ¿Estás segura? ¿Tú te imaginas que el día que decides que quieres tener un hijo, la gente te estuviese preguntando, ¿pero estás segura? Bueno, a mí con la tercera me lo dijeron bastante. Así que si me lo llevo a la primera lo puedo entender. Porque mi madre lo primero que dijo, estás loca, pero ¿a quién se le ocurre? Ya, pero nunca es suficiente. Sí. Si tienes uno, porque tienes uno. Si tienes dos, porque tienes dos. Si tienes tres o si tienes cinco. Siempre. O sea, la pregunta juzgada constante. Siempre. Cris, mi hermana y yo, que mi hermana tiene mucho de este podcast porque es una gran fan tuya, yo creo que te conocí por ella, como a muchas otras, creemos mucho en la ley de la abundancia, ¿no? Que se ha puesto muy de moda en el confinamiento. Y que yo me he dado cuenta de que ahora le llaman ley de la abundancia, pero que esto lo hemos practicado tú y yo de toda la vida. El dar sin esperar recibir. El compartir y apoyar sin esperarlo. O sea, tú eres una de esas personas mágicas que tengo a mi alrededor que te diga lo que te diga, siempre me dices sí y ya veré cómo, desde el inicio, ¿eh? Entonces tú eres gran ejemplo de ello, pionera en esto de los podcasts. Siempre te recuerdo diciéndome, hazlo, Lauri, que yo te ayudo. Y aquí estamos comenzando esta aventura, con mucho que aprender de ti. ¿Cómo vives esto de dar sin recibir en este mundo digital tan competitivo, Cris? Bueno, yo al final también lo hago desde mi propio egoísmo, porque yo lo que quiero es que el podcast crezca. Entonces, crezca como medio. Tú dices YouTube y todo el mundo sabe lo que es YouTube. Tú dices podcast y la gente dice podcast, pero ¿eso dónde se escucha? Entonces, yo lo que quiero es que cada vez haya más voces y el medio se popularice tanto que no haya que explicar dónde se escuchan podcasts. Entonces, yo estoy encantada de que el medio crezca y que cada vez haya más voces, porque además eso a mí me ayuda a mejorar. Porque veo lo que están haciendo otras podcasters, porque es una motivación más para seguir adelante. Entonces, creo que hay espacio para todo el mundo y que todo el mundo encuentre su propia voz, ¿no? Y estoy encantada de que cada vez haya más podcasts en español. Ahora hay narrativa sonora, se están haciendo proyectos súper chulos en España
y me hace mucha ilusión que el medio crezca, porque eso significa que se convertirá en el YouTube con el tiempo, ¿no? Será la radio de internet, no habrá que explicar dónde se escucha, para qué es un podcast, cómo lo puedes... Entonces, bueno, yo estoy contenta y intento ayudar, porque yo cuando empecé es que no sabía ni dónde se subía. Yo decía, ¿pero dónde se sube esto? ¿Qué plataformas hay? Los micros, me volví loca. O sea, yo creo que compré 50 micros, probé todo tipo de micros, menos mal que estaba José, esos técnicos de sonido maravillosos. Y me eché un cable, si no llega a ser por él, y bueno, no te digo ya la pandemia, porque yo me iba a España a grabar, y de repente marzo, que no me puedo subir al avión, y no, me veo en el salón de mi casa con mis micros, con mi grabadora, y yo, José, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, y lo hicimos. Y verdad que sí lo hicimos, que nos sacamos hasta un programa diario de la manga, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de que cada vez haya más voces y el medio crezca. Eso no quita para que a veces vea cosas y digo, jolín, podrían ser un poquito más originales. Da igual, porque, Cris, hay una cosa clara. La reina de los podcasts siempre serás tú. Y escuchen, bueno, Malas Madres, la reina es ella y que nadie le quite el puesto, ¿eh? Que no me enteré yo. Bueno, vamos a ir terminando porque este sí que tiene filosofía de ser podcast que no sean muy largos para hacer algo distinto de Cris, más que nada. Por decir todo. Hombre, es que está en 1 hora y pico como estoy yo. ¿Por dónde podemos diferenciarnos? Y también ya de paso trabajar un poquito menos, que nunca está de más. Que a Cris se le ocurra mucho. 2 preguntas, Cris, que realmente son 4, pero bueno. ¿Por qué te gustaría que te reconocieran o recordaran el día de mañana y cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues por alguien que intentó hacer el bien. Y en 10 años, pues espero que con la misma energía que ahora, subiendo las maletas al avión sin ayuda, siguiendo trabajando la fuerza, con mi programa y no sé, porque como me lío sola, seguro que algo estaré haciendo. No sé en qué país ni en qué parte del mundo, porque ahora estoy aprendiendo a lidiar con la incertidumbre de no saber dónde voy a estar en 3 meses vista y eso me está requiriendo un gran esfuerzo, pero espero que con la misma ilusión y con la misma energía, la verdad. Y si cuando te den, que yo espero dártelo algún día, no sé, me inventaré el premio, te den, señora Cristina Mitre, venga usted a recoger el premio a la reina de los podcasts de España. ¿A quién le dedicarías el gran premio de tu vida? A mis padres, seguro. Sí, porque yo creo que mi padre y mi madre me enseñaron realmente lo que era el valor del esfuerzo. Y si hoy he llegado hasta aquí y me he reinventado y grabo desde el estudio 54, como dice la boticaria, porque vivo en una torre en el piso 54, entonces hemos bautizado este habitación de invitados que he transformado en estudio de grabación y se llama Estudio 54. Si he podido, ha sido porque yo siempre he tenido a alguien en mi casa, primero mis padres y luego mi marido, que me han dicho tú puedes. Esfuérzate, tú puedes. A veces sale o a veces no sale, pero el esfuerzo siempre tiene su pequeña recompensa, aunque a veces las cosas no salgan. Y yo creo que eso se lo debo a mis padres. Ay, qué bonito esto de acabar con los vellos de punta, la piel de gallina y la lagrimita en el ojo. Pero antes de que te vayas, Cris, en cada capítulo recomendaré un audiolibro o un libro electrónico a mis invitadas. Y para ti he pensado en Mujeres y Poder, de Mary Beard, que es un ensayo maravilloso que habla del papel de la mujer en la sociedad, de lo que queremos y de cómo la educación y la cultura marcan nuestro lugar en el mundo. Tú eres una gran mujer, una mujer con poder, y yo me siento súper feliz de tenerte a mi lado y de todo lo que estás consiguiendo cada día. Te quiero un montón y 1000 gracias por estar aquí este ratito conmigo, Cris. Muchas gracias, Lauri. Gracias a ti. Un besazo enorme. Otro desde Dubái. Y a todas las malas madres, animaros a que entréis en mi página personal de Storytel para ver las recomendaciones que allí os dejo y acceder a la suscripción gratuita, porque sin ello este podcast pues no sería posible. Ha tenido que llegar una pandemia y que Mireia de Storytel me dijera que te pongo un técnico que va a tu casa, mascarilla mediante, para que nos digas que sí. Y aquí estamos, Pedro y yo y Pedro, a la distancia social marcada, haciendo este sueño realidad. Pero a lo que iba, malas madres, que me despisto. Ahora y durante solo las 2 próximas semanas tenemos en exclusiva por el lanzamiento del podcast 45 días de prueba gratis en Storytel.
Durante este mes y medio de prueba gratuita podéis encontrar muchas historias para escuchar y compartir con toda la familia, también con vosotras mismas. Solo a través de mi página podéis conseguir esta oferta y conocer la selección que he hecho yo de mis audiolibros favoritos. Entra en storytel.com/malasmadres y ahí lo tienes todo. Y nada, malas madres, nos vemos en el próximo capítulo de podcast de este club, un desahogo de los que hacen terapia de la buena sin salir de casa.